Buenos días, gracias por esta afluencia tan numerosa. Yo soy pediatra integrativa y solo voy a hacer un pequeñito inciso, primero para pediros perdón porque estoy un poquito afónica y segundo para pediros perdón también por mi presentación, que va a ser volar sobre las bases de la dieta cetogénica, porque creo que lo más difícil de la dieta cetogénica es lograr en los niños una dieta que se pueda cumplir, y eso lo consigue nuestra nutricionista Alicia. Entonces me interesa mucho que ella os cuente un poquito cómo lo logramos. Desde mi punto de vista de pediatría, la pediatría integrativa me ha abierto muchas vías en el mundo de la neurología. Como pediatra de centro de salud, yo muchas veces tenía niños con retraso madurativo. Como pediatras estamos capacitados para diagnosticar un retraso madurativo. Entonces yo los mandaba al neurólogo y el neurólogo pues les hacía una resonancia, en el mejor de los casos un electro, y me los devolvía con el diagnóstico de retraso madurativo. Y yo me ponía en lugar de los padres y decía, y en el lugar de la pediatra que los ve todos los días, que soy yo, y decía, ¿y ahora qué hago? Vale, los voy a mandar a estimulación precoz, porque bueno, pues los niños tienen mucha plasticidad cerebral y ya sabéis que haciendo actividades pues se consigue más plasticidad. Pero me quedaba un poquito corta hasta que descubrí el mundo de la medicina integrativa, ¿no? La medicina integrativa es la medicina del porqué. Yo siempre lo cuento así a mis pacientes, ¿no? Y cuando alguien viene y me dice, pues es que tengo alergias, le digo, bueno, ¿y por qué? O tengo una fibromialgia y digo, bueno, vale, pero ¿y por qué tienes una fibromialgia, ¿no? Porque pues en el tema neurológico nos quedamos en el diagnóstico sintomático. Esto es muy importante. Todos los trastornos del desarrollo los diagnosticamos por síntomas. Entonces, estamos diagnosticando síntomas. Pero, ¿qué hay debajo de los síntomas? ¿Qué es lo que nos pasa realmente? ¿Podemos llegar a qué nos pasa realmente? El autismo no es una enfermedad. Nosotros diagnosticamos por unos síntomas. Y dentro del autismo hay muchas enfermedades. O sea, lo que tenemos que llegar es a ese enorme fondo de saco de los trastornos del desarrollo, desglosarlo y ver qué enfermedad o qué condición tenemos debajo para poderla tratar. El otro día hablaba con un psiquiatra y me decía que el autismo no se cura, que es una enfermedad y que no demos falsas esperanzas a los padres, ¿no? Y digo autismo porque es todo un elenco de trastornos del desarrollo. Quizás el que está más alterado el desarrollo es el autismo, pero esto mismo se aplica al niño que no duerme, o al niño que tiene un trastorno del comportamiento alimentario, o al niño pues, que tiene una hiperactividad o un déficit de atención o una alteración del lenguaje. Son todos pues, distintas escalas de unas alteraciones del desarrollo que lo que tenemos que llegar a ver qué es lo que pasa debajo, ¿no? Y ese es nuestro planteamiento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa debajo? Desde este punto, contaros lo que se ha estado hablando aquí, todo nos lleva al mismo punto. Hoy sabemos, primero, que las alteraciones del desarrollo comienzan antes de nacer. Los primeros 1000 días de vida son fundamentales para el desarrollo de todos los órganos y entre ellos del más complejo, que es el cerebro. Esto es muy importante, no olvidemos. A mí como pediatra me dicen, ¿habla de nutrición? Digo, no. A ver, yo hablo de nutrición desde los primeros 1000 días de vida, porque si no, si empiezo a hablar de nutrición en pediatría, cuando ya el niño lo tengo aquí, es demasiado tarde, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Eso tenerlo en cuenta, los tóxicos son muy importantes, la microbiota es muy importante, no basta solo con preocuparnos de la nutrición de la embarazada. Y luego, en todos los trastornos del desarrollo hay inflamación, neuroinflamación. La inflamación sistémica está muy correlacionada con la inflamación cerebral. Entonces, no podemos olvidarnos de esto durante el embarazo y los primeros años de la vida de los niños. Si hay inflamación sistémica, hay inflamación cerebral. Muchos de los niños autistas nos encontramos con que las madres tienen alteraciones de la inmunidad, como por ejemplo autoinmunes. Es muy importante cuando hacemos una historia empezar a preguntar un poquito en el embarazo a la madre cómo está su inmunidad, cómo está su microbiota, si le damos muchos antibióticos, es muy importante. Y partiendo de estos dos conceptos y sobre todo desde el punto de vista que os comentaba de la neuroinflamación, la neuroinflamación está relacionada no solo con los trastornos del desarrollo, sino ya sabemos con el Alzheimer. Bueno, pues os voy a contar que la neuroinflamación empieza en los primeros 1000 días de vida. Nosotros sabemos que quizá la última teoría es que la microglía es muy importante
dentro de lo que es la neuroinflamación, y dentro de la microglía lo importante son los primeros 1000 días de vida. La microglía es parte del sistema inmune innato cerebral y es la responsable de la plasticidad, quiere decir, inflama y desinflama y repara. Si nosotros tenemos una microglía en condiciones porque vive en un ambiente bueno, es una microglía que va a reparar. Si nosotros tenemos un ambiente inflamatorio alrededor de la microglía cuando se está formando, vamos a tener una microglía de uñas. Eso quiere decir que cuando haya cualquier estímulo inflamatorio va a inflamar y a inflamar y a inflamar, no va a reparar, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea, empezamos a usar la dieta cetogénica en los trastornos del desarrollo. Esta dieta tenemos cierta experiencia los pediatras porque la hemos usado muchos años en las epilepsias refractarias. En realidad no se debería usar en las epilepsias refractarias, se debería usar en todos los trastornos del desarrollo neurológico y también en todas las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, partiendo de esto, voy a volar sobre los principios de la dieta cetogénica para que luego Alicia os pueda contar cómo se implementa. Todos sabemos el metabolismo. Nosotros tenemos energía a partir de proteínas, de grasas y de carbohidratos. Normalmente el organismo utiliza la glucosa cuando la tiene, sobre todo porque la glucosa alta en sangre es muy tóxica. Y la glucosa alta en sangre lo primero que va a hacer es estimular la producción de insulina, y hoy todos sabemos que la insulina es una hormona proinflamatoria. Entonces, al organismo no le interesa para nada tener glucosa en sangre. Pero bueno, luego volveremos un poquito al metabolismo de la dieta cetogénica, porque os voy a contar un poquito lo que es la dieta cetogénica y la historia de cómo se llega a ella. La dieta cetogénica es una alimentación baja en hidratos de carbono, con proteínas ajustadas a las necesidades del organismo. Muy importante, no es una dieta hiperproteica. La que nosotros usamos para el cerebro no es una dieta hiperproteica. Calculamos las calorías y las proteínas, y sobre todo muy bien las proteínas que necesita cada persona dependiendo de su estado, y vamos a darle las que ella precisa. Y lo que sí es una dieta muy alta en grasas. El demonio de siempre, las grasas, es lo que vamos a usar para la protección cerebral. Se empezó a usar el ayuno en el tratamiento de la epilepsia desde hace muchos años. Ya Jesús curó a un niño endemoniado, como se llamaban entonces a los epilépticos, con ayuno simplemente y un poquito de meditación, de rezar. A principios del siglo XX es cuando se inicia la observación científica de su efecto. Hay distintos médicos en Francia y en Estados Unidos que empiezan a usar el ayuno en el tratamiento de la epilepsia. Como en el Hospital Johns Hopkins se empezó a usar, dada el efecto terapéutico, que se creía que era por la acidosis, la deshidratación y la cetosis. En realidad, ni la acidosis ni la deshidratación nos hacen falta para que la dieta cetogénica funcione. Wilder es el primero que propone una forma más fácil de controlar la epilepsia, que en vez del ayuno, que además en los niños es muy difícil de hacer, empieza a usar la dieta cetogénica, que en realidad mimetiza los efectos metabólicos del ayuno. ¿Qué pasó con las dietas cetogénicas? Pues que aparecieron fármacos antiepilépticos muy potentes y entonces se nos olvidó. Yo las usaba en La Paz cuando estaba estudiando en La Paz como pediatra, y después, pues la verdad es que se nos olvidó un poquito. En los años 90 se hicieron otra vez famosos los estudios de dieta cetogénica y epilepsia a raíz de un niño, Charlie, que su padre era productor de cine. Hicieron una película, y además porque fundaron la Charlie Foundation en Estados Unidos, y luego apareció también en Europa la Fundación Matthews, y todos volvimos los pediatras a darnos cuenta de que teníamos ahí la dieta cetogénica. En la dieta clásica, las altas cantidades de hidratos de carbono, como os digo, es lo primero que va a usar el cerebro, por un lado, porque el gasto energético de usar glucosa es menor que el de usar grasas, y segundo, porque la glucosa elevada en la sangre es un gran veneno. Cuando hay elevación de la glucosa, ya sabemos el problema de la glicación y su participación en las patologías degenerativas, y lo que os contaba de la insulina. La insulina, por otro lado, inhibe la lipólisis, inhibe el uso de las grasas. La insulina, lo que os contaba, muy proliferativa, está muy relacionada con muchos cánceres.
y lo que sobre todo inhibe es lo que os contaba, la lipogénesis. La dieta cetogénica emula el ayuno, la glucosa deja de usarse como combustible porque desaparece. En principio intentamos hacer glucosa a partir de los depósitos que tenemos en el hígado, que son limitados, a partir del glicerol de las grasas y entonces empezamos a hacer también glucólisis anaeróbica en las células que pueden. Pero cuando disminuye la glucosa, disminuye la insulina y entonces empezamos a hacer lipólisis, a liberar ácidos grasos. Los ácidos grasos son usados directamente por el músculo y el hígado, pero también el hígado utiliza, en ausencia de insulina, la grasa para convertirla en cuerpos cetónicos. Lo que os contaba, voy a pasar un poquito más rápido. Ketoadaptación. Curiosamente, los recién nacidos tienen un metabolismo cetogénico. Son muy importantes los cuerpos cetónicos, por eso nos permiten, por eso yo me enfado tanto cuando empiezan a darles biberones. El ayuno es bueno en las primeras horas de vida, es una adaptación muy importante que va a proteger su cerebro y además va a permitir que el calostro vaya apareciendo. Los niños tienen mucha capacidad de adaptarse a la dieta cetogénica, enseguida inducen enzimas para empezar a usar las grasas, pero también los adultos tienen capacidad, quizás tardan un poquito más, pero también son capaces de adaptarse a la dieta cetogénica. Tiene un efecto anticonvulsivante clarísimo. En principio se debería usar como primer tratamiento. Hoy en día solo la usamos cuando fallan el resto de los tratamientos. Empezamos a poner antiepilépticos uno y otro y otro y otro y llega un momento en que ya cuando vemos que todos los que tenemos no nos sirven, entonces usamos la dieta cetogénica. Es verdad que ya hay algunas epilepsias donde lo pensamos de entrada porque sabemos que no van a responder, ¿no? Efectos antiepilépticos, en principio os voy a contar un poquito que se creía que solo era debido a los cuerpos cetónicos, pero los niveles de cuerpos cetónicos no se correlacionan exactamente con su capacidad antiepiléptica. Entonces hay otros mecanismos, ¿no? En principio sabemos que estabilizan directamente las membranas celulares de las neuronas y también de las células de la glía a través de los canales de sodio-potasio. Mejoran las reservas bioenergéticas, el uso de grasas nos mejora todo lo que es la respiración mitocondrial y además incluso hemos visto que producimos nuevas mitocondrias. Cosa muy importante porque ya sabéis que la mitocondria está implicada en casi todas las patologías cerebrales, entre ellas nosotros lo oímos, os lo cuento, pero nosotros tenemos modos de ver cómo es la función mitocondrial, incluso en orina, que es muy fácil de hacer en los niños, y mi experiencia es que todos los niños con trastornos del desarrollo tienen alteración mitocondrial, como todos tienen alteraciones de la detoxificación, muy frecuente las alteraciones de la metilación, con lo cual ya no detoxifican. Todos tienen alteración de la microbiota. Bueno, son un compendio que la verdad es que todo lo que hemos estado hablando esta mañana en los trastornos del desarrollo nos lo vamos a encontrar, como os voy a poner luego un ejemplo de uno de nuestros niños. Altera los neurotransmisores. Aumenta el neurotransmisor inhibidor, el GABA, que está relacionado con muchos casos de autismo, su déficit, y también los receptores de glutamato, otro de los grandes implicados en el autismo. Y además potencia una neurotransmisión que últimamente se está relacionando con muchos trastornos degenerativos, que es la neurotransmisión purinérgica mediada por ATP, que la dieta cetogénica nos va a aumentar su disponibilidad. Optimiza el funcionamiento del ciclo de Krebs, tiene efectos antioxidantes muy importantes, curiosamente porque a nivel cerebral parece desacoplar el ciclo de Krebs, con lo cual vamos a producir menos radicales libres. Y luego, bueno, en principio, ¿qué os podría yo contar de mi experiencia con la dieta cetogénica? Mejora todos los trastornos metabólicos, se ha usado en la diabetes tipo 2, pero la estamos empezando a usar en la diabetes tipo 1. Y me diréis, diabetes tipo 1, cetoacidosis. Ahora, si me da tiempo, os voy a contar una cosita de la cetoacidosis y de por qué nuestras dietas cetogénicas no tienen por qué producir acidosis, ¿vale? Una cosa es la cetoacidosis y otra es una dieta cetogénica que yo, de verdad, no he visto ningún niño que tenga acidosis. Acidosis, como hablamos, yo que soy intensivista, en intensivos, ¿no? Hay que estar muy malito para que los mecanismos de compensación de nuestro cuerpo permitan una acidosis, por lo mala que es a nivel metabólico, una acidosis franca, ¿vale?
Bueno, tenemos muchas formas de cómo hace esto la dieta cetogénica. Muy importante, la microbiota y la dieta cetogénica. ¿Qué pasa con la dieta cetogénica y la microbiota? Como claro, en principio se pensó que como metíamos muchas proteínas, pues iban a aumentar los proteolíticos, pero es que nuestra dieta no aumenta las proteínas, ¿vale? Entonces no aumentan los proteolíticos, sino todo lo contrario. Nuestros niños, que muchos tienen proteolíticos aumentados, como el caso clínico que os traigo, va a mejorar la flora intestinal. Hay una bacteria muy interesante que es la Enckermansia. La Enckermansia es una bacteria implicada en todos los trastornos del desarrollo. Siempre está bajita, como os ha mostrado Mar en sus niños. Y esta se ha visto que aumenta con la dieta cetogénica. Otras patologías donde estamos usando la dieta cetogénica, en el cáncer. Hay ya evidencias en el cáncer cerebral. Pero prácticamente en todos los cánceres podemos plantearnos y ver si nos puede ser útil. Se usa pues, en la diabetes, en la obesidad, en el ovario poliquístico, en el acné, en el asma, porque es una dieta antiinflamatoria y la inflamación crónica está relacionada con todas estas patologías. ¿Cetosis o cetoacidosis? Para hacer una cetoacidosis, en principio necesitamos tener pues la glucosa alta. Si tenemos la glucosa alta, el cuerpo no va por un lado a utilizar las grasas de forma adecuada. Voy a pasar rápidamente porque os diré qué es el tratamiento de elección en estos casos. El GLUT1 hace poquito estuvimos en Cataluña hablando de dieta cetogénica en enfermedades huérfanas, en enfermedades raras, por lo que os cuento, porque muchos de los niños con trastornos del desarrollo o mucha de la gente que tenéis con patología neurológica, hoy se está viendo que tienen alteración del metabolismo de la glucosa, como también tienen alteraciones de la detoxificación. Mirad qué curioso, como pediatra muchas veces nos empeñamos en llegar al diagnóstico genético y decimos, vale, este niño tiene un síndrome de Down, mirad qué claro, o este niño tiene un déficit de tal cromosoma. Y a mí como pediatra, bueno, pues la verdad es que eso no me sirve para nada, ¿no? ¿Qué está detrás de esa alteración genética, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, si nosotros estudiamos qué hay detrás de un síndrome de Down, pues muchos tienen alteraciones de la metilación, tienen polimorfismos de las enzimas que hacen que esos niños, por ejemplo, no puedan utilizar de forma corriente la vitamina B12, necesitan dosis muy altas y activadas, ¿no? Pues si yo a un niño que es un síndrome de Down cuando nace le hago un poquito qué es lo que le pasa a su metabolismo, consigo verlo y empiezo a trabajarlo, pues curiosamente hasta la cara les cambia. ¿Por qué? Porque no nos importa el diagnóstico, como pediatras o como médicos siempre al diagnóstico, no. Nos importa cómo está funcionando cada una de las personas, qué hay debajo de esa individualidad, ¿no? Si nosotros tenemos una enfermedad mitocondrial, que es una donde estamos usando la dieta cetogénica, entonces tenemos un niño, nos dicen que tiene una enfermedad mitocondrial, y digo, bueno, vale, muy bien, padre se queda tranquilo, resulta que ese retraso ya no es una parálisis cerebral, ¿no? Que siempre estamos como un poquito culpables, y yo como pediatra digo, bueno, vale, ¿y ahora qué hago, no? Pues si yo tengo un niño con una hipotonía y sospecho que tiene una alteración del metabolismo mitocondrial y desde recién nacido empiezo a trabajar la mitocondria, empiezo a darle una dieta bajita en hidratos de carbono, alta en grasas, usando un poquito de carnitina, usando los coenzimas Q10 y en forma activa además en ellos, en un quinol, le doy un poquito de vitaminas. Curiosamente cuando lo ve el neurólogo dice, este diagnóstico tiene que estar mal hecho, no puede ser que una enfermedad mitocondrial esté andando, ¿no? Yo creo que ese es el planteamiento que tenemos que tener desde la medicina integrativa, ¿no? Se usa en muchísimos casos de encefalopatías refractarias, luego como os lo voy a pasar, os lo voy a dejar, lo voy a pasar un poquito muy rápido, ¿no? En el complejo autismo-epilepsia hay muy buenos resultados con la dieta cetogénica, incluso con publicaciones en grupos bastante importantes. En pacientes con epilepsia, con la dieta cetogénica en epilepsias refractarias, que es donde lo usamos, hasta el 50 o 60% tenemos un 50% de reducción de las crisis. Pero sobre todo una cosa muy importante, si yo pongo un antiepiléptico estoy mejorando las crisis, pero muchas veces estoy empeorando el desarrollo cognitivo, porque la mayoría de los antiepilépticos tienen mucho metabolismo hepático que en estos niños lo tenemos alterado, con lo cual tenemos muchos efectos secundarios. Cuando tenemos un niño con muchos antiepilépticos,
muchas veces nos resulta difícil ver qué es parte de su enfermedad y qué es parte de todos los efectos secundarios de la medicación. Los mejores resultados se obtienen además en los casos peores, porque es donde la usamos. Si la usásemos en todos los niños con epilepsia, seguramente también tendríamos muy buenos resultados. Contraindicaciones os las dejo aquí. En los niños la mayor parte de las veces son enfermedades metabólicas que se descartan, hay que descartarlas. Contraindicaciones absolutas, tipos de dietas cetogénicas. Dentro de las dietas cetogénicas podemos usar diferentes tipos, desde algunas muy fáciles de implementar, que son las que usamos con más frecuencia en niños mayorcitos, hasta los niños más pequeñitos con más trastornos del desarrollo, donde tenemos que hacer una dieta muy estricta. La dieta clásica, el 90% de la grasa procede de, el 90% de las calorías, procede de las grasas. Cuando nosotros decimos que una dieta clásica tiene el 50% de las calorías en forma de hidratos de carbono, os aseguro que no es verdad. Cuando yo en el centro de salud, que trabajo con una población de un nivel medio-bajo, hago una encuesta nutricional, en algunos niños el 80% de las calorías proceden de hidratos de carbono, además de hidratos de carbono rápidos. Grasas no hay grasas en la alimentación. Si yo hago en la membrana de los eritrocitos un perfil de grasas, me llevo unas sorpresas porque no hay ni ácido araquidónico, ya ni siquiera el enemigo, como decimos, que luego no es verdad, ¿vale? Que es muy importante también para el desarrollo cerebral, el ácido araquidónico. Pero es que no hay grasas, ¿no? Lo que tenemos es un 80% de hidratos de carbono y si hay alguna grasa son grasas trans de las patatas fritas y de las bolsitas, ¿vale? Muy importante desde el punto de vista nutricional, la labor enorme que podemos hacer con una alimentación sana. La dieta con MCT, triglicéridos de cadena media, se consigue la cetosis más rápidamente, pero se tolera un poquito peor a nivel digestivo. La dieta Atkins modificada, el pobre que acabó pues, un poco casi en la cárcel, es una dieta donde dejamos un poquito más de hidratos de carbono. Y las de bajo índice glucémico, que son muy fáciles de implementar y las usamos pues, con frecuencia siempre que podemos, pues, en todas las patologías donde hay inflamación. Aquí os dejo un poquito los porcentajes. Efectos secundarios de las dietas cetogénicas. Me voy a parar un poquito. Los efectos secundarios dependen de cómo la manejemos, no los tenemos por qué ver, no tenemos por qué ver acidosis, ¿no? Y además pues podemos un poquito preverlos, no pasa nada por darle suplementos a un niño, se le vamos a bajar un poco la fruta y por proteger el riñón, porque es el primero que va a intentar compensar el exceso de acidosis, por eso no vamos a ver acidosis en nuestros niños sanos. Aumento de colesterol y triglicéridos. Efectivamente, cuando empezamos una dieta cetogénica nos podemos encontrar un aumento del colesterol, incluso también no solo del LDL y del HDL, sino de las VLDL, pero es momentáneo y desaparece con el tiempo. Y bueno, ya os cuento cómo baja la inflamación, qué más me da tener colesterol, si además como no tengo insulina lo voy a usar. Las grasas no son malas, quitémonos ese sesgo. Cuando hacemos una dieta cetogénica, bueno, tenemos que hacer una buena exploración, analíticas previas que solemos hacer, sobre todo descartar lo que os contaba, las enfermedades metabólicas. En orina un poquito la función, porque uno de los efectos secundarios de la dieta cetogénica que describen es la litiasis. Yo no he visto ninguna litiasis, os contaré un poquito que es mejor prevenir y en este aspecto es muy fácil prevenir. Siempre cuando empezamos una dieta cetogénica, lo primero que nos vamos a plantear cuáles son los requerimientos nutricionales de esa persona. En el concreto, en los niños varían dependiendo de las edades. También es muy importante en la valoración previa ver el estado nutricional, porque ese nos va a permitir calcular el gasto energético basal, más la actividad del niño, sobre todo a partir de los 3 años, más el déficit que tenemos. La mayoría de nuestros niños con trastornos neurológicos están muy desnutridos, llevan unas dietas pues, muy desbalanceadas, ¿vale? Vamos a ver en principio las necesidades energéticas y el aporte proteico también según unas tablas que manejamos, que en los niños pues, va entre 0,7 a 1 gramito por kilo y día, pero lo que os digo, a veces tenemos que dar un poquito más de proteínas sin hacer una dieta hiperproteica simplemente porque están desnutridos y tenemos una carencia de proteínas. El aporte hídrico es muy importante que no se deshidraten los niños durante una dieta cetogénica, porque entonces sí que podemos tener efectos secundarios, pero de la deshidratación, no de la dieta cetogénica.
Como puede ser deficitaria en micronutrientes, pues no pasa nada por ponerles un suplemento, sobre todo aunque Alicia hace unas dietas muy balanceadas, pero bueno, así nos cubrimos un poquito las espaldas, ¿no? Yo suelo ponerles suplementos de vitaminas hidrosolubles, sobre todo las vitaminas del grupo B de forma metiladas, por si acaso, porque no todos los padres se pueden permitir hacer un estudio a ver cómo metilan sus hijos, y tampoco pasa nada, son vitaminas que si nos sobran las vamos a eliminar. Solemos poner un suplemento de ácidos grasos y luego pues también todo lo que son los minerales y los electrolitos. Nos importa mucho el selenio, hablan de dieta cetogénica y trastornos cardiológicos, pero si yo suplemento con selenio, también tened en cuenta que el selenio es intracelular, entonces ahí sí que cuando tenemos un niño que de verdad nos interesa mucho ver su estado metabólico, es muy importante hacer en la membrana de los eritrocitos tanto ácidos grasos para poder ajustar qué tipo de ácido graso necesita, como los electrolitos que son intracelulares, ¿vale? Porque si no, no vamos a valorar bien ni el zinc, ni el magnesio, ni siquiera el selenio, que es tan importante. Solemos suplementar con carnitina para que los ácidos grasos puedan entrar más fácilmente en la mitocondria a quemarse. Sobre todo en los niños es obligado, en los niños que están con ácido valproico. Y bueno, el fósforo en principio, como solemos quitarles los lácteos, pues también tenemos que tener, a veces es difícil encontrar un suplemento que lleve un poquito de fósforo, pero ya os digo, lo hacemos valorando el metabolismo calcio-fósforo. Es fundamental la vitamina D. La vitamina D no solo por lo que es el hueso, que según algunos la dieta cetogénica produce una decalcificación y una reabsorción ósea, ya os digo que nosotros esto no lo vemos si manejamos a nivel metabólico y a nivel nutricional bien al niño, no tenemos por qué ver alteraciones. Solemos hacerlo despacito, por eso no los ingresamos. Antes se ingresaban y se hacía de forma rápida, ahora lo hacemos despacito. Vamos ya desde la primera visita haciendo cosas muy importantes. Con respecto a los tóxicos, os diré que una de las formas de quitar neuroinflamación es quitar tóxicos, y en la primera visita yo lo que hago es la encuesta nutricional y empezar a quitar azúcares, y otra cosa de las que hago es darles el libro de la Fundación Vivosano de Hogar sin Tóxicos para que se lo empiecen a leer, ¿vale? Esas son las dos fundamentales. Reducimos consumo de alimentos dietos y hidratos de carbono y empezamos a meter poquito a poco las grasas para que se vayan induciendo las enzimas, ¿no? Hacemos un seguimiento estrecho, es muy importante. La dieta cetogénica necesita un seguimiento estrecho, necesitamos alguien entrenado en dieta cetogénica y además necesitamos hacer pruebas, o sea, necesitamos pues muchas veces valorar cómo tenemos el riñón. Es muy importante valorar los cuerpos cetónicos, lo podemos hacer normalmente en orina, que es más barato, o en sangre, aunque os digo que no hay una correlación muy importante. De hecho, vemos ventajas con dietas cetogénicas donde no conseguimos cetosis, porque también es verdad que depende del momento del día, si tenemos más cortisol o menos cortisol, a veces hacemos una medición y no tenemos cetosis, pero vemos que normalmente que nuestro niño está mejorando, ¿no? Con lo cual, incluso las dietas cetogénicas o low carb, sin conseguir mucha cetosis, tienen ventajas a nivel neurológico. Complicaciones, lo que os contaba, las voy a pasar rápidamente. Normalmente lo que más nos preocupa a nivel de pediatría, porque es lo que se veía con cierta frecuencia, es la litiasis, pero no pasa nada por empezar a poner un poquito de profilaxis de la litiasis con los citratos, ¿no? Cuando usamos los citratos, sobre todo el citrato potásico, que es lo que solemos usar, no vemos litiasis. La talla no se modifica en nuestros niños mejora la nutrición, no sé si porque tenemos una nutricionista muy buena, osteopenia tampoco, y bueno, este es el caso clínico que os voy a contar. Es un niñito que es un autista con frecuentes infecciones. Como veis, las intolerancias son muy frecuentes con permeabilidad intestinal en estos casos. Casi se lo pongo muy difícil siempre a Alicia, porque casi todos estos niños tienen intolerancias y muchas veces ni siquiera las vemos con IgG como este niño, porque están mediadas por células. Entonces yo voy haciéndoselo más difícil y le digo, ya esté sin leche y sin gluten y sin huevo y sin tal, es muy importante. Esta es la microbiota de este peque, en donde vemos una disminución de la anquernancia y un aumento de las proteolíticas que os ha hablado Mar. Tenemos parásitos, es muy importante primero limpiar el medio antes de empezar a quitar parásitos, si no nunca los vamos a quitar. No teníamos cándida, pero teníamos las enzimas que permiten a las bacterias usar los azúcares, con lo cual nos van a hacer una fermentación también excesiva.
Teníamos metales pesados, aunque al principio están muy escondidos porque los más peligrosos como el mercurio el organismo los esconde, cuando empezamos a detoxificar empiezan a aparecer. Y bueno, lo suplementamos un poquito y le pasé a Alicia la dura tarea de hacer un menú cetogénico para este niño. Este niño lleva 9 meses con dieta cetogénica y la verdad es que ha mejorado desde el punto de vista conductual, el sueño, han desaparecido las crisis, que estaba con Depakine y en principio están ya planteándoselo en quitárselo. Y ahora ya no os entretengo más porque os voy a pasar con Alicia para que os cuente cómo se puede hacer y lo complicado que es hacer una dieta cetogénica en los niños y lo complicado que se lo pongo. Muchas gracias.